La limpiadora tímida. Detectó los síntomas que todos pasaron por alto y salvó la vida del CEO millonario. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Está usted bien, señor?, susurró Lucía, acercándose con cuidado al escritorio donde Sebastián yacía inmóvil, su respiración irregular cortando el silencio de la oficina. «¡No se acerque!», gritó él, incorporándose bruscamente con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué diablos hace aquí? Le dije que nunca, nunca se acercara a mi escritorio». Lucía retrocedió, abrazando su carrito de limpieza como si fuera un escudo. Sus manos temblaron mientras sostenía el trapo húmedo que había usado para limpiar los ventanales momentos antes. «Perdón, señor Mendoza, es que su respiración sonaba extraña y pensé que tal vez...». «¿Pensó qué?». Sebastián se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Usted no está aquí para pensar, está aquí para limpiar y nada más». «¿Me escuchó?». «Sí, señor», murmuró Lucía bajando la mirada hacia el piso de mármol que reflejaba las luces nocturnas de Polanco. «La próxima vez que se entrometa en mis asuntos, la despido inmediatamente». «¿Quedó claro?». Lucía asintió sin levantar la vista, pero en su mente resonaban los recuerdos de su abuelo. La misma palidez, la misma respiración entrecortada, el mismo sudor frío que ahora veía en la frente de este hombre poderoso. 3 semanas antes, cuando Lucía Ramírez había llegado por primera vez al edificio corporativo de Empresas Vanguardia, jamás imaginó que terminaría involucrada en la vida del CEO más temido de la ciudad. A sus 26 años, esta joven guatemalteca había aprendido a ser invisible. Era su mecanismo de supervivencia desde que llegó a México hace 4 años, huyendo de la pobreza que sofocaba a su familia en Quetzaltenango. El trabajo nocturno en el piso 32 representaba la mejor oportunidad que había tenido desde su llegada. 8,000 pesos mensuales, de los cuales enviaba 6,000 a su madre viuda para mantener a sus 2 hermanos menores, Miguel de 17 y Carmen de 14. Los 2,000 restantes apenas le alcanzaban para rentar una pequeña habitación en la colonia Doctores y sobrevivir con frijoles, tortillas y el ocasional pollo del mercado. Cada noche, a las 10 en punto, Lucía salía de su cuarto, caminaba 15 minutos hasta la estación del metro y viajaba 40 minutos hasta Polanco. A las 11 comenzaba su turno, limpiando 7 pisos de oficinas ejecutivas hasta las 7 de la mañana. Regresaba a casa, dormía hasta las 4 de la tarde, hablaba por teléfono con su madre, compraba algo de comer y repetía la rutina. Los primeros días fueron aterrorizantes. Los ejecutivos que trabajaban hasta tarde la miraban con indiferencia o fastidio, como si fuera parte del mobiliario. Algunos ni siquiera pausaban sus conversaciones telefónicas cuando ella entraba a limpiar sus oficinas. Para ellos, Lucía era tan invisible como las manchas que eliminaba de sus escritorios. Sebastián Mendoza era diferente. No la ignoraba, la estudiaba. Desde la primera noche, Lucía sintió sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos mientras limpiaba los ventanales de su oficina, no de manera amenazante, sino con una curiosidad extraña, como si tratara de resolver un acertijo. A los 34 años, Sebastián había convertido Empresas Vanguardia en el imperio cafetalero más exitoso de América Latina. Hijo de inmigrantes colombianos que llegaron a México en los años 80, había heredado no solo el negocio familiar, sino también la presión de mantener el apellido Mendoza en la cima del sector. Su oficina en el piso 32 era su refugio y su prisión, ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero también un recordatorio constante de las responsabilidades que llevaba sobre los hombros. Trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, sobreviviendo a base de café colombiano y la adrenalina de cerrar contratos millonarios. Sus empleados lo respetaban y le temían en igual medida. Era justo pero implacable, generoso con los bonos, pero despiadado con los errores. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Lucía lo notó antes que nadie, porque era la única que lo veía en sus momentos más vulnerables, cuando creía que nadie lo observaba. Las manos le temblaban ligeramente cuando firmaba documentos importantes.
Sudaba más de lo normal, a pesar del aire acondicionado. Había perdido peso, sus trajes italianos le quedaban más holgados, pero lo que más preocupaba a Lucía era su respiración. Había noches en que parecía agitado sin razón aparente, como si hubiera corrido varios kilómetros. Una vez lo vio inclinarse sobre su escritorio, respirando profundamente con los ojos cerrados, las manos apretadas en puños. Lucía conocía esos síntomas. Había pasado 3 años cuidando a su abuelo Tomás antes de que muriera de complicaciones diabéticas. Los temblores, el sudor, la respiración irregular, la pérdida de peso, todo era demasiado familiar. Pero ¿cómo podía una limpiadora guatemalteca, sin educación formal, decirle al CEO más poderoso de la empresa que tal vez estaba enfermo? ¿Quién era ella para inmiscuirse en la vida de un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo? La respuesta llegó esa noche, cuando lo encontró aparentemente dormido sobre su escritorio. Su instinto de cuidadora había superado su timidez por un momento, pero la humillación de la reprimenda la devolvió bruscamente a la realidad. Mientras terminaba de limpiar la oficina en silencio, Sebastián la observaba de reojo. Había algo en la forma en que ella se había acercado, en la genuina preocupación de su voz, que lo había descolocado. Durante años, nadie se había atrevido a mostrar interés real por su bienestar. Sus empleados fingían preocupación por conveniencia, su madre solo llamaba para hablar de negocios, y las mujeres que conocía en eventos sociales estaban más interesadas en su cuenta bancaria que en su salud. Pero esta mujer, cuyo nombre ni siquiera conocía, había mostrado algo que él había olvidado que existía: compasión genuina sin expectativas. Cuando Lucía terminó y se dirigió hacia la puerta, Sebastián sintió un impulso extraño de disculparse, pero su orgullo y la barrera social entre ellos eran demasiado altos. En lugar de hablar, la dejó irse, quedándose solo con el eco de sus propios latidos irregulares y una sensación de vacío que el éxito empresarial nunca había podido llenar. Esa noche, por primera vez en años, Sebastián Mendoza se preguntó si tal vez, solo tal vez, necesitaba algo más que dinero y poder para sentirse realmente vivo. Capítulo 2. Señales invisibles. 2 meses habían pasado desde el incidente del escritorio, y Lucía había desarrollado una rutina de observación que rayaba en la ciencia. Llegaba cada noche con la precisión de un reloj suizo, pero ahora sus ojos registraban cada detalle que otros pasaban por alto. El lunes, las manos de Sebastián temblaron durante exactamente 4 minutos mientras revisaba contratos. El martes, encontró 3 pañuelos empapados de sudor en el cesto de basura, a pesar de que el termostato marcaba 18 grados. El miércoles, lo vio pausar una videoconferencia con inversionistas japoneses, fingiendo revisar documentos mientras respiraba profundamente por la nariz. Lucía llevaba un registro mental preciso porque los recuerdos de su abuelo Tomás la perseguían cada noche. Había comenzado exactamente igual: pequeños temblores que él atribuía al exceso de café, sudoración que justificaba con el calor de Quetzaltenango, episodios de cansancio que achacaba a la edad. «Mija, son los nervios nomás», le había dicho su abuelo cuando ella, a los 16 años, comenzó a notar los síntomas. Con tanto trabajo en la finca, cualquiera se pone así. Pero Lucía había insistido en llevarlo al centro de salud del pueblo. El doctor les confirmó lo que ella temía: diabetes tipo 2, probablemente desarrollada durante años sin tratamiento. Para entonces, el daño era irreversible. Ahora, mientras limpiaba los ventanales del piso 32, Lucía sentía la misma desesperación que había experimentado 8 años atrás. La diferencia era que esta vez no tenía voz ni voto. No era la nieta preocupada, era una empleada invisible cuya opinión no valía nada. Sebastián, por su parte, había comenzado a notar la presencia de Lucía de manera diferente. No podía explicarlo, pero su llegada cada noche se había convertido en algo reconfortante. Había algo en su silenciosa eficiencia que calmaba el caos de su mente ejecutiva. Su madre, Esperanza Mendoza, había llegado desde Bogotá la semana anterior para supervisar la expansión de Empresas Vanguardia hacia Guatemala y El Salvador.
A los 62 años, Esperanza seguía siendo una fuerza imparable en el mundo de los negocios, pero su presencia siempre traía presión adicional. «Sebastián, te veo pálido», le había dicho durante el almuerzo en el club. «¿Estás comiendo bien?» «Estoy perfectamente, mamá. Solo es el estrés de los nuevos contratos», había mentido él, ignorando cómo su camisa se pegaba a su espalda por el sudor. La verdad era que Sebastián había comenzado a sentir algo que nunca había experimentado: miedo. No miedo al fracaso empresarial o a decepcionar a su familia, sino miedo físico. Su cuerpo le enviaba señales que no comprendía, y su orgullo le impedía buscar ayuda médica. Una noche, mientras Lucía limpiaba la sala de juntas contigua a su oficina, escuchó sin querer una videoconferencia que le heló la sangre. «Los números del primer trimestre son excelentes, hijo», decía la voz de Esperanza a través de la pantalla. «Tu padre estaría orgulloso de ver cómo has expandido el negocio». «Gracias, mamá. Pero sabes que papá siempre pensó que podríamos hacer más. Sebastián, tu padre murió porque no supo cuándo parar. No cometas el mismo error». Hubo un silencio largo antes de que Sebastián respondiera. «Papá murió porque era diabético y nunca se cuidó. Eso no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Cuándo fue tu último chequeo médico?» «Mamá, por favor, tengo 34 años, no 60 como él cuando murió». Lucía sintió que las piernas le temblaban. El padre de Sebastián había muerto de diabetes. Los síntomas que ella observaba cada noche adquirieron un significado aún más aterrador. Al día siguiente, mientras limpiaba el escritorio de Sebastián, encontró algo que la paralizó: una fotografía familiar que él guardaba en el cajón superior. La imagen mostraba a un Sebastián más joven, quizás de 20 años, abrazando a sus padres en lo que parecía una plantación de café. El hombre de la foto se parecía extraordinariamente a Sebastián, pero había algo en sus ojos que Lucía reconoció inmediatamente: la misma expresión de cansancio perpetuo que había visto en su abuelo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Había llegado a casa a las 8 de la mañana, como siempre, pero en lugar de descansar, se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación. A las 4 de la tarde, llamó a su madre como cada día. «¿Cómo estás, mija?», preguntó doña María desde Quetzaltenango. «Bien, mamá». «¿Cómo están Miguel y Carmen?». «Bien, gracias a Dios. Miguel ya terminó la preparatoria y Carmen sigue con buenas calificaciones. Todo gracias a lo que nos mandas». Lucía cerró los ojos. Los 6,000 pesos que enviaba cada mes representaban la diferencia entre que sus hermanos pudieran estudiar o tuvieran que trabajar en las fincas de café, como había hecho ella. «Mamá, ¿te acuerdas del abuelo Tomás? ¿Cómo empezó su enfermedad? Ay, mija, ¿para qué recordar esas cosas tristes? Tu abuelo se fue porque Dios quiso llevárselo». «No, mamá, se fue porque no fuimos al doctor a tiempo. ¿Recuerdas los síntomas que tenía antes?». Doña María suspiró al otro lado de la línea. Primero fueron los temblores en las manos. Luego empezó a sudar mucho, aunque no hiciera calor. Se cansaba muy rápido y perdió mucho peso. «¿Por qué preguntas, Lucía?». «Por nada, mamá. Solo recordaba». Esa noche, Lucía llegó al trabajo con una determinación que la sorprendió a ella misma. Durante semanas, había sido solo una observadora silenciosa, pero los síntomas de Sebastián se estaban intensificando. La noche anterior lo había visto tambalearse al levantarse de su silla, agarrándose del escritorio para no caer. Mientras limpiaba, desarrolló un plan que le pareció imposible pero necesario. Esperaría el momento adecuado, cuando Sebastián saliera de su oficina por algunos minutos, y dejaría una nota anónima en su escritorio. No podía identificarse directamente, pero tampoco podía quedarse callada viendo cómo se repetía la historia de su abuelo. A las 2 de la madrugada, su oportunidad llegó. Sebastián se dirigió al baño, algo que había comenzado a hacer con más frecuencia en las últimas semanas. Lucía tomó un papel de su carrito de limpieza y escribió con su letra más cuidadosa: «Señor Mendoza, sus síntomas sugieren diabetes descontrolada. Los temblores, el sudor excesivo y la pérdida de peso son señales de alerta. Por favor, vea a un médico urgentemente. Su padre murió de lo mismo. No cometa el mismo error. Una persona que se preocupa por usted». Dobló el papel y lo colocó exactamente en el centro de su escritorio, donde no podría pasarlo por alto.
Luego regresó a limpiar los ventanales, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se escuchara en todo el piso. Cuando Sebastián regresó, Lucía fingió estar concentrada en su trabajo. Desde el reflejo del ventanal, lo vio acercarse a su escritorio, tomar el papel y leerlo. Su expresión cambió de confusión a incredulidad, y finalmente a una ira que ella nunca había presenciado. «¿Quién diablos escribió esto?», gritó, haciendo que Lucía saltara del susto. Él revisó la oficina como si esperara encontrar al culpable escondido detrás de algún mueble. Sus ojos se fijaron en Lucía, quien seguía limpiando con manos temblorosas. «¿Fue usted?», le preguntó con una voz peligrosamente baja. Lucía no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. «¿Cómo se atreve?». Sebastián se acercó a ella con pasos firmes. «¿Quién le dio derecho a inmiscuirse en mi vida privada? ¿Cree que por limpiar mi oficina tiene derecho a jugar a ser doctora?». Las palabras salieron de la boca de Lucía antes de que pudiera detenerlas. «Mi abuelo murió con los mismos síntomas que usted tiene. No pude salvarlo porque era una niña, pero no voy a quedarme callada viendo cómo otra persona muere por orgullo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián la miró como si la estuviera viendo por primera vez. No como la limpiadora invisible, sino como una persona real con historia y corazón. Pero su orgullo era más fuerte que su curiosidad. «Está despedida», dijo finalmente. «Recoja sus cosas y váyase. No quiero volver a verla por aquí». Lucía sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. Sin ese trabajo, no podría enviar dinero a Guatemala. Sus hermanos tendrían que dejar la escuela. Su madre tendría que trabajar en las fincas a los 55 años. Pero mientras recogía sus útiles de limpieza, una parte de ella se sintió extrañamente liberada. Por primera vez en 4 años, había encontrado su voz. Había dicho la verdad, sin importar las consecuencias. «Que tenga buenas noches, señor Mendoza», dijo con dignidad mientras se dirigía hacia la puerta. «Espero que reconsidere lo de ver a un doctor. Su vida vale más que su orgullo». Y con esas palabras, Lucía Ramírez salió de la oficina sin saber que acababa de plantar la semilla que le salvaría la vida al hombre más poderoso que había conocido. Capítulo 3. La tormenta perfecta. 3 días después del despido, Lucía se despertó con el sonido insistente de su teléfono. Era Esperanza Reyes, la supervisora de limpieza de la empresa contratista. «Lucía, necesito que regreses esta noche. El señor Mendoza pidió específicamente que volvieras a tu puesto». «¿Perdón?». Lucía se incorporó en su estrecha cama, confundida. «Pero él me despidió. No sé qué pasó entre ustedes, pero ahora dice que fue un malentendido. ¿Puedes estar ahí a las 11?». Lucía miró por la pequeña ventana de su cuarto. Durante esos 3 días había estado buscando desesperadamente otro trabajo. Había recorrido restaurantes, hoteles y oficinas, pero nadie necesitaba personal nocturno con su perfil migratorio. Su visa de trabajo temporal vencía en 8 meses, y muchos empleadores preferían evitar complicaciones burocráticas. «Sí, ahí estaré», respondió, aunque una parte de ella temía enfrentar nuevamente a Sebastián. Esa noche, cuando llegó al piso 32, encontró la oficina de Sebastián más caótica que nunca. Había papeles esparcidos por todas las superficies, tazas de café vacías acumulándose en torres precarias, y el aire tenía un olor acre a estrés y desesperación. Sebastián estaba en medio de la semana más crítica del año fiscal. La presentación ante la Junta Directiva Internacional estaba programada para el viernes, solo 4 días después. Los números tenían que ser perfectos, las proyecciones impecables y cada detalle revisado con microscopio. Pero su cuerpo estaba traicionándolo de maneras que ya no podía ignorar. Durante los 3 días sin Lucía, había notado su ausencia más de lo que quería admitir. No solo porque la oficina estaba más desordenada, había contratado una empresa de limpieza de emergencia que hizo un trabajo mediocre, sino porque había perdido algo que no sabía que valoraba: la presencia silenciosa de alguien que genuinamente se preocupaba por él. La nota que ella había dejado seguía en el cajón de su escritorio. La había leído docenas de veces, especialmente durante los momentos en que los síntomas se intensificaban. Había investigado sobre diabetes en Internet durante esos 3 días,
y cada página que leía confirmaba lo que Lucía había escrito. Pero reconocer que una limpiadora guatemalteca había diagnosticado lo que él había negado durante meses era demasiado para su ego. Cuando Lucía entró esa noche, Sebastián levantó la vista de sus documentos. Ella lucía más delgada, como si hubiera perdido peso durante esos 3 días de incertidumbre laboral. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo con voz neutral, evitando el contacto visual. «Buenas noches», respondió él, igual de formal. Lucía comenzó su rutina de limpieza, pero ambos podían sentir la tensión en el aire. Era como si hubiera una conversación pendiente que ninguno de los dos se atrevía a iniciar. A las 2 de la madrugada, mientras Sebastián revisaba las cifras de exportación a Guatemala, irónicamente el país natal de Lucía, comenzó a sentir los síntomas más intensos que había experimentado hasta ahora. Las manos le temblaron tanto que no podía escribir legiblemente. El sudor empapó su camisa en cuestión de minutos. Su visión se volvió borrosa, y por un momento pensó que se iba a desmayar. Lucía lo notó inmediatamente desde donde limpiaba la sala de juntas. Había aprendido a leer los signos de su cuerpo como si fuera un libro abierto. Dejó su trapo y se acercó lentamente. «Señor, ¿necesita que le traiga un poco de agua con azúcar?» Sebastián la miró sorprendido por la especificidad de la sugerencia. «¿Agua con azúcar?» Mi abuelo tomaba agua con azúcar cuando tenía episodios así. Le ayudaba a estabilizarse hasta que pudiéramos llevarlo al doctor. Por primera vez en semanas, Sebastián no la rechazó. Asintió débilmente. Lucía fue a la pequeña cocina ejecutiva y regresó con un vaso de agua tibia con 3 cucharadas de azúcar disuelta. Se lo ofreció con manos temblorosas. «Tómela despacio», le aconsejó, «y después debería comer algo». ¿Cuándo fue la última vez que comió? Sebastián tomó un sorbo del agua azucarada y se dio cuenta de que no recordaba haber desayunado, ni almorzado. Había estado sobreviviendo a base de café desde las 6 de la mañana. «No recuerdo», admitió, sintiéndose vulnerable de una manera que no había experimentado desde la infancia. Lucía desapareció nuevamente y regresó con una barra de granola que había traído para su propia cena. No es mucho, pero le ayudará mientras puede comer algo más sustancioso. Mientras Sebastián comía lentamente, Lucía se sentó en una de las sillas frente a su escritorio. Era la primera vez que se sentaba en su presencia, rompiendo una barrera invisible que había existido entre ellos. «Mi abuelo era muy orgulloso también», dijo suavemente. «Decía que los hombres no se enferman, que eso era cosa de mujeres débiles. Cuando finalmente aceptó ir al doctor ya era demasiado tarde. Los riñones habían comenzado a fallar». Sebastián la escuchó en silencio, sintiendo cómo el azúcar comenzaba a estabilizar su sistema. «¿Cómo murió?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Poco a poco», respondió Lucía con honestidad. «Primero perdió la vista de un ojo, luego comenzaron las infecciones en los pies. Al final su corazón no pudo más. Fueron 3 años de sufrimiento que se pudieron evitar con un simple análisis de sangre y medicamento». Sebastián sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «¿Por qué me está contando esto?» «Porque su madre tiene razón. Usted se parece mucho a su padre, no solo físicamente». La mención de su padre lo sobresaltó. «¿Cómo sabe sobre mi padre?» «Escuché sin querer su videoconferencia la semana pasada. No fue intencional, pero estaba limpiando la sala de juntas cuando ustedes hablaron sobre él». Sebastián procesó esta información. Su padre, Eduardo Mendoza, había muerto a los 60 años de complicaciones diabéticas. Pero él siempre había pensado que 60 era una edad avanzada, que tenía tiempo de sobra antes de preocuparse por esas cosas. «Yo tengo 34 años», dijo, como si tratara de convencerse a sí mismo. «Mi padre murió a los 60. Mi abuelo tenía 42 cuando le diagnosticaron diabetes», respondió Lucía. «Pero probablemente la tuvo durante años antes del diagnóstico. Los síntomas son silenciosos al principio». La verdad de sus palabras resonó en el pecho de Sebastián como una campana de alarma. Durante los últimos 6 meses, había atribuido sus síntomas al estrés del trabajo, a las noches sin dormir, a la presión de las expansiones internacionales. Pero en el fondo, una parte de él había comenzado a sospechar la verdad,
¿Qué me sugiere que haga?, preguntó finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Que vea a un doctor. Mañana. No después de la presentación del viernes, no la próxima semana. Mañana. No puedo. La junta directiva. Señor Mendoza, lo interrumpió Lucía con una firmeza que lo sorprendió. ¿De qué sirve salvar la empresa si no está vivo para dirigirla? Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire nocturno de la oficina. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, ajenas al drama humano que se desarrollaba en el piso 32. Sebastián miró a esta mujer que limpiaba su oficina cada noche, esta guatemalteca que enviaba la mayor parte de su salario a su familia, esta persona que había arriesgado su trabajo para salvarle la vida. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente visto. ¿Cómo se llama?, preguntó. Su nombre completo. Lucía Ramírez Morales, respondió ella sorprendida por la pregunta. Lucía, repitió él como si estuviera probando el sabor de la palabra. Gracias por el agua con azúcar y por preocuparse. Era un pequeño reconocimiento, pero para Lucía significó el mundo. Durante 4 años en México había sido invisible, solo una más entre millones de trabajadores migrantes. Que alguien reconociera su humanidad, especialmente alguien tan poderoso como Sebastián, la conmovió profundamente. «¿Promete que irá al doctor mañana?», insistió. Sebastián dudó. La presentación del viernes era crucial. Había inversionistas volando desde Europa. Su madre había programado reuniones con potenciales socios guatemaltecos y los números tenían que estar perfectos. «Lo prometo», mintió. Lucía lo conocía lo suficiente para detectar la falsedad en su voz, pero decidió no presionarlo más. Había plantado la semilla. Ahora dependía de él decidir si la regaba o la dejaba morir. Lo que ninguno de los dos sabía era que no tendrían que esperar hasta el viernes para que la crisis llegara a su punto máximo. El cuerpo de Sebastián había estado funcionando en reservas durante semanas, y las reservas se estaban agotando más rápido de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Capítulo 4. El momento decisivo. La crisis llegó el jueves por la mañana, 24 horas antes de la presentación más importante en la historia de Empresas Vanguardia. Sebastián había trabajado toda la noche después de que Lucía se fuera, sobreviviendo con café y la determinación férrea que lo había llevado a la cima del mundo empresarial. Había mentido sobre ir al doctor. La presentación era demasiado importante, pero había tomado precauciones. Tenía una caja de barras energéticas en su escritorio y había puesto una alarma en su teléfono para recordarse comer cada 3 horas. A las 9 de la mañana, la oficina bullía de actividad. Los asistentes corrían de un lado a otro con documentos. Los técnicos instalaban equipos audiovisuales en la sala principal y los ejecutivos practicaban sus presentaciones individuales. Esperanza Mendoza había llegado desde su hotel y supervisaba cada detalle con la precisión militar que había heredado de su difunto esposo. Sebastián se había duchado y cambiado de ropa en el baño ejecutivo, pero el espejo le devolvió una imagen que lo alarmó. Sus ojos se veían hundidos, su piel tenía un tono grisáceo y había perdido tanto peso que su traje favorito le colgaba como si fuera 2 tallas más grande. «Solo necesito pasar las próximas 24 horas», se dijo mientras se anudaba la corbata con manos que temblaban ligeramente. La primera señal de alarma llegó a las 11 de la mañana, durante la reunión preparatoria con su equipo directivo. Mientras explicaba las proyecciones de crecimiento para el mercado centroamericano, perdió el hilo de sus ideas por completo. Como pueden ver en la diapositiva, se detuvo mirando la pantalla con confusión. En la diapositiva número... ¿Cuál era el número? Su director de finanzas, Roberto Salinas, lo miró con preocupación. La diapositiva 15, señor Mendoza. Las proyecciones para Guatemala. Sí, Guatemala, repitió Sebastián, pero por un momento no pudo recordar qué tenía que decir sobre Guatemala. La segunda señal llegó a las 2 de la tarde, cuando intentó almorzar en el comedor ejecutivo con su madre y 2 inversionistas europeos. Llevó el tenedor a la boca 3 veces, pero cada bocado le sabía a cartón. Su estómago se revolvía y el sudor comenzó a empapar su camisa recién cambiada. «Sebastián, estás muy callado»,
observó Esperanza. «Todo está bien». «Perfectamente, mamá. Solo estoy concentrado en mañana». Pero Esperanza Mendoza no había construido un imperio empresarial sin aprender a leer a las personas. Había algo en los ojos de su hijo, una vacuidad que la inquietaba profundamente. La tercera señal, la definitiva, llegó a las 7 de la noche. Sebastián estaba en su oficina, revisando por última vez los números con su equipo, cuando el mundo comenzó a girar a su alrededor. Los números en la pantalla se volvieron borrosos, luego se duplicaron, luego desaparecieron por completo. «Señor Mendoza, ¿está bien?», preguntó Roberto. Sebastián trató de responder, pero las palabras salieron enredadas. «Sí, estoy... Los números están... ¿Dónde están los números?». Se puso de pie bruscamente, tratando de aclarar su visión, pero sus piernas no respondieron como esperaba. Se tambaleó hacia un lado agarrándose del escritorio para no caer. «¡Señor Mendoza!», gritó Roberto corriendo hacia él, pero Sebastián ya no podía procesar lo que estaba pasando. Su visión se oscureció, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo de mármol de su oficina. El caos se desató inmediatamente. Roberto gritó pidiendo ayuda. Los empleados se aglomeraron en la puerta. Alguien llamó a emergencias. En medio de la confusión, nadie se dio cuenta de que Lucía había llegado temprano para su turno nocturno y presenció todo desde el pasillo. Mientras todos gritaban instrucciones contradictorias, Lucía se abrió paso entre la multitud con una determinación que sorprendió a todos. «¡Déjenme pasar!», gritó con una autoridad que nunca había mostrado. «Conozco estos síntomas». Se arrodilló junto a Sebastián, quien estaba semiconsciente, respirando de manera irregular y con la piel pálida y pegajosa. «Es una crisis hipoglucémica», anunció. «Necesito azúcar, ahora. ¿Alguien tiene dulces, refresco, cualquier cosa con azúcar?» «¿Quién es usted?», preguntó Roberto. «¿Cómo sabe eso?». «Soy Lucía, trabajo aquí de noche. Mi abuelo era diabético. Por favor, consigan azúcar antes de que pierda la conciencia por completo». Roberto corrió a su oficina y regresó con una lata de Coca-Cola. Lucía la abrió y, con manos firmes a pesar de la situación, levantó la cabeza de Sebastián y le dio pequeños sorbos. «Vamos, señor Mendoza», le murmuró. «Necesita tomar esto, su cuerpo necesita azúcar». Sebastián abrió los ojos lentamente, confundido pero obediente. Tomó varios sorbos del refresco mientras Lucía le sostenía la cabeza. «Los paramédicos vienen en camino», anunció alguien. «Bien», dijo Lucía, «pero mientras tanto necesita seguir tomando esto. Y cuando lleguen díganles que probablemente tiene diabetes descontrolada. Sus síntomas son clásicos: pérdida de peso, sudoración excesiva, temblores, episodios de confusión». Roberto la miró con asombro. «¿Cómo sabe todo eso?». «Porque llevo meses observándolo», respondió Lucía sin apartar la vista de Sebastián. «He tratado de decirle que fuera al doctor, pero...». En ese momento llegó Esperanza Mendoza, corriendo por el pasillo después de que alguien la llamara de emergencia. Al ver a su hijo en el suelo, se quedó paralizada por un momento que se sintió eterno. «¿Qué pasó?», preguntó con voz temblorosa. «Su hijo colapsó», explicó Roberto. «Esta señorita dice que puede ser diabetes». Esperanza miró a Lucía por primera vez. Realmente la vio. Una joven guatemalteca, vestida con el uniforme de limpieza, sosteniendo la cabeza de su hijo con una ternura que contrastaba con la eficiencia de sus acciones. «¿Diabetes?», repitió Esperanza, y algo en su voz se quebró, como su padre. «Sí, señora», confirmó Lucía. «Los síntomas son idénticos a los que tenía mi abuelo. Probablemente lleva meses desarrollándose, pero él no quiso ir al doctor. Los paramédicos llegaron en ese momento, profesionales y eficientes. Después de evaluar rápidamente a Sebastián, confirmaron las sospechas de Lucía. Sus niveles de glucosa están peligrosamente bajos», dijo el paramédico principal. «Necesita atención médica inmediata. ¿Alguien sabe si tiene antecedentes de diabetes?». «Su padre murió de complicaciones diabéticas», respondió Esperanza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esta joven le salvó la vida». Mientras preparaban a Sebastián para el traslado al hospital, él recuperó suficiente consciencia para buscar los ojos de Lucía. Usted tenía razón», murmuró. «Sí, señor Mendoza,
Pero lo importante ahora es que se ponga bien. La presentación... mañana. La presentación puede esperar, interrumpió Esperanza con firmeza. Tu salud no. Mientras se llevaban a Sebastián en la camilla, Esperanza se acercó a Lucía, quien permanecía arrodillada en el suelo, temblando por la adrenalina y el susto. ¿Cómo se llama, joven? Lucía Ramírez, señora. Trabajo en el turno nocturno de limpieza. Lucía, repitió Esperanza tomando sus manos. Gracias. Gracias por salvar a mi hijo. Solo hice lo que debía hacer, señora. No, dijo Esperanza con una sonrisa triste. Hizo lo que ninguno de nosotros fuimos capaces de hacer. Lo vio realmente. Mientras la ambulancia se alejaba con las sirenas resonando por Polanco, Lucía se quedó en la oficina vacía, rodeada de empleados que la miraban con una mezcla de respeto y asombro. Por primera vez en 4 años en México, había dejado de ser invisible. Pero lo más importante era que Sebastián Mendoza, el CEO más poderoso que había conocido, finalmente iba a recibir la ayuda médica que necesitaba. La pregunta ahora era si habían llegado a tiempo. Capítulo 5. Despertar y transformación. Sebastián despertó en el Hospital Ángeles Polanco con el sonido constante de monitores médicos y una claridad mental que no había sentido en meses. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, y por primera vez pudo notar detalles que su mente nublada había estado perdiendo. El color exacto del cielo, el sonido de los pájaros en los árboles del Parque Lincoln, la textura de las sábanas blancas. «Buenos días, hijo», dijo Esperanza desde la silla junto a su cama, donde evidentemente había pasado la noche. «¿Qué hora es?», preguntó con voz ronca. «Las 9 de la mañana, la presentación se pospuso hasta la próxima semana». Sebastián sintió una punzada de pánico, pero se desvaneció casi inmediatamente. Por primera vez en meses, su mente no estaba luchando contra la confusión constante. «¿Qué dijeron los doctores?». Esperanza respiró profundo antes de responder. «Diabetes tipo 2, probablemente desarrollándose durante los últimos 8 a 10 meses. Tu nivel de glucosa cuando llegaste anoche era de 45 en mg/dl. Lo normal es entre 70 y 100, un poco más bajo y podrías haber entrado en coma». Las palabras impactaron a Sebastián como un golpe físico. Había estado tan cerca de la muerte sin siquiera saberlo. 8 a 10 meses, repitió. «Pero yo pensé... Pensaste que tenías tiempo porque tu padre murió a los 60, terminó Esperanza. Pero el doctor explicó que la diabetes tipo 2 puede desarrollarse a cualquier edad, especialmente con los factores de riesgo que tienes: estrés crónico, alimentación irregular, antecedentes familiares y probablemente resistencia a la insulina desde hace años». Sebastián cerró los ojos procesando la información. Todo tenía sentido ahora. La fatiga constante que había atribuido al trabajo, los cambios de humor que pensaba eran normales para un ejecutivo bajo presión, incluso la pérdida de peso que había celebrado secretamente. «¿Dónde está Lucía?», preguntó de repente. «La limpiadora que me ayudó anoche. Está en la sala de espera. Ha estado ahí toda la noche pidiendo noticias sobre tu estado». «¿Toda la noche? ¿No fue a casa?». «Canceló sus otros trabajos», explicó Esperanza. «Dijo que no podía irse sin saber que estabas bien». Sebastián sintió una emoción extraña, algo entre gratitud y culpa. Esta mujer, a quien había tratado como invisible durante meses, había arriesgado su empleo para salvarlo, y ahora había perdido ingresos por quedarse a velar por él. «Mamá, necesito hablar con ella». «Claro, hijo, pero primero deja que te explique lo que van a hacer los doctores». Durante la siguiente hora, Sebastián recibió un curso intensivo sobre su nueva realidad: medicamentos diarios, monitoreo constante de glucosa, cambios radicales en la dieta, ejercicio regular, chequeos médicos frecuentes. Su vida, construida alrededor del control absoluto, ahora dependía de aceptar que su cuerpo tenía limitaciones. «¿Podré seguir trabajando normalmente?», preguntó. «Podrás trabajar», respondió el doctor Hernández, su endocrinólogo, «pero normalmente va a tener un nuevo significado. Nada de jornadas de 18 horas, alimentación regular obligatoria, ejercicio no negociable y estrés controlado. Tu cuerpo ya no puede funcionar en modo de emergencia constante».
Cuando Lucía entró a la habitación, Sebastián se sorprendió de verla tan diferente a como la recordaba. Sin el uniforme de limpieza, vestida con unos jeans sencillos y una blusa azul, parecía más joven, más vulnerable. Pero en sus ojos había una determinación que él había subestimado completamente. «Buenos días, señor Mendoza», dijo con voz suave. «Me da mucho gusto verlo despierto». «Lucía», respondió él y su voz se quebró ligeramente. «Gracias. No sé cómo agradecerle lo que hizo». «No me agradezca. Solo hice lo correcto». Esperanza se excusó para hablar con los doctores, dejándolos solos por primera vez desde la crisis. «Lamento no haberle hecho caso antes», dijo Sebastián. «Usted tenía razón sobre todo. Lo importante es que está vivo y va a poder cuidarse», respondió Lucía. «¿Los doctores le explicaron sobre el tratamiento?» «Sí. Van a ser muchos cambios. Mi abuelo vivió 15 años más después del diagnóstico, y eso que en nuestro pueblo no teníamos los medicamentos que hay aquí. Usted va a estar bien si sigue las indicaciones médicas». Sebastián la estudió con curiosidad renovada. ¿Cómo aprendió tanto sobre diabetes? Cuando diagnosticaron a mi abuelo, yo tenía 17 años y era la única de la familia que sabía leer bien. Me tocó aprender todo: qué medicamentos tomar, cómo medir la glucosa, qué síntomas vigilar, qué comer y qué evitar. Literalmente me convertí en su enfermera personal durante 3 años. ¿A los 17 años? ¿No debería haber estado estudiando? Lucía sonrió con una mezcla de tristeza y resignación. En mi pueblo, cuando alguien se enferma, toda la familia se ajusta. Yo dejé la escuela para cuidarlo y trabajar medio tiempo en una finca de café para ayudar con los gastos médicos. Mis hermanos menores pudieron seguir estudiando gracias a eso. La historia le partió el corazón a Sebastián. Aquí estaba una joven que había sacrificado su educación formal para cuidar a su familia. Y ahora esos conocimientos adquiridos por necesidad le habían salvado la vida. ¿Siempre quiso venir a México? No era mi plan, respondió honestamente. Pero cuando mi abuelo murió, me di cuenta de que en Guatemala no había futuro para alguien como yo. Sin educación completa, sin conexiones, solo podía aspirar a trabajar en fincas por el resto de mi vida. Decidí venir para trabajar unos años, ahorrar dinero y algún día regresar a estudiar. ¿Y ha podido ahorrar? Lucía bajó la mirada. La verdad, no mucho. Envío 6,000 pesos mensuales a mi familia para que mis hermanos puedan estudiar. Con los 2,000 que me quedan, apenas sobrevivo. Pero vale la pena saber que Miguel está por entrar a la universidad y Carmen es la mejor de su clase. Sebastián sintió una vergüenza profunda. Él gastaba más en una cena de negocios de lo que ella ganaba en un mes, y ella estaba sosteniendo la educación de toda su familia. Lucía, quiero hacerle una propuesta. Señor, necesito a alguien en mi equipo que entienda de salud preventiva, que pueda identificar problemas antes de que se conviertan en crisis. Sus habilidades de observación y conocimiento médico práctico son exactamente lo que necesitamos en recursos humanos. Lucía lo miró con incredulidad. Señor Mendoza, yo no tengo estudios formales en recursos humanos. Solo terminé la preparatoria. Los mejores empleados que he tenido aprendieron en la práctica. Le ofrezco un puesto como coordinadora de bienestar laboral, con un salario de 20,000 pesos mensuales para empezar. Podrá estudiar por las tardes si quiere, y la empresa pagará sus estudios. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. 20,000 pesos mensuales representaban más dinero del que había soñado ganar. Podría enviar más a su familia, estudiar, tal vez incluso ahorrar para traer a sus hermanos a México cuando fuera el momento. No sé qué decir, murmuró. Diga que sí, intervino Esperanza, quien había regresado y escuchado la conversación. Mi hijo necesita personas como usted cerca, personas que lo vean como ser humano, no solo como un jefe. ¿De verdad cree que pueda hacerlo?, preguntó Lucía. Usted me salvó la vida, respondió Sebastián. Creo que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Esa tarde, mientras Sebastián descansaba en el hospital bajo supervisión médica, Lucía llamó a su madre desde el teléfono del pasillo. «Mija, ¿por qué llamas a esta hora? ¿Está todo bien?» «Mamá, está todo más que bien», dijo Lucía, llorando de felicidad. «Conseguí un trabajo mejor, un trabajo de oficina. Voy a poder mandarles más dinero y estudiar al mismo tiempo».
Ay, Dios mío, ¿en serio, mija? En serio, mamá. Y todo porque recordé lo que aprendí cuidando al abuelo Tomás. Resulta que ese conocimiento valía más de lo que pensábamos. Del otro lado de la línea, doña María también lloró. Su hija, la que había sacrificado tanto por la familia, finalmente tendría la oportunidad que merecía. Cuando Lucía regresó a la habitación, encontró a Sebastián despierto, mirando por la ventana hacia el parque. «¿En qué piensa?», preguntó. «En lo ciego que he estado», respondió. «No solo sobre mi salud, sino sobre las personas que me rodean. Usted trabajó en mi oficina durante meses, y yo nunca la vi realmente hasta anoche. A veces necesitamos una crisis para ver lo que siempre estuvo ahí», dijo Lucía sabiamente. «¿Cree que podré ser un mejor jefe? ¿Una mejor persona?». Lucía sonrió. «Creo que ya comenzó a hacerlo, señor Mendoza. La diferencia es que ahora tiene la oportunidad de seguir creciendo, en lugar de solo sobrevivir». Esa noche, mientras Sebastián dormía con sus niveles de glucosa finalmente estables y Lucía descansaba en su cuarto, sabiendo que su vida había cambiado para siempre, ambos soñaron con un futuro que ninguno había imaginado posible. Un futuro donde la compasión y el cuidado mutuo eran más valiosos que cualquier contrato empresarial. Un futuro que habían construido juntos, una crisis médica y un acto de valentía a la vez. Capítulo 6. Construyendo el futuro. 6 meses después del colapso, Sebastián llegó a su oficina a las 8 de la mañana, una hora civilizada que habría sido impensable en su vida anterior. Su escritorio ya no estaba abarrotado de documentos urgentes hasta altas horas, sino organizado meticulosamente con horarios que incluían descansos obligatorios, comidas regulares y tiempo para medir su glucosa. El medidor digital marcó 95 milirrumiru DL. Perfecto. «Buenos días, Sebastián», saludó Lucía desde la puerta de su oficina, llevando una carpeta con los reportes semanales de bienestar laboral. En esos 6 meses, la transformación de Lucía había sido tan dramática como la de él. Su nuevo puesto como coordinadora de bienestar laboral no solo había cambiado su situación económica, sino que había revelado talentos naturales que los años de supervivencia habían mantenido ocultos. Tenía una capacidad excepcional para detectar problemas en el personal antes de que escalaran, desde agotamiento laboral hasta conflictos familiares que afectaban el rendimiento. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo van los números de ausentismo este mes?» «Bajaron un 15% desde que implementamos las pausas obligatorias y los chequeos médicos». «Preventivos», respondió abriendo la carpeta. «Y tenemos 3 casos que requieren atención. Sandra, del Departamento de Contabilidad, muestra signos de estrés extremo. Roberto ha estado llegando tarde constantemente. Y hay rumores de problemas familiares con Miguel del área de sistemas». Sebastián sonrió. La atención al detalle de Lucía y su capacidad para leer a las personas se habían vuelto invaluables para la empresa. Los empleados, inicialmente escépticos de reportar problemas personales a una ex limpiadora, ahora la buscaban activamente porque sabían que los escucharía sin juzgar. «¿Qué propones?» «Sandra necesita una semana de vacaciones obligatorias y tal vez considerar reducir su carga de trabajo. Roberto mencionó que su esposa está embarazada y tiene complicaciones. Sugiero ofrecerle horario flexible hasta que nazca el bebé». «¿Y Miguel?», dudó un momento. «Miguel está teniendo problemas con su visa de trabajo. Tiene miedo de perder el empleo. Habla con legal para ver cómo podemos ayudar a Miguel con el proceso migratorio», dijo Sebastián inmediatamente. «Y autoriza las otras recomendaciones». Era increíble cómo los problemas de los empleados, que antes consideraba distracciones irrelevantes, ahora se sentían profundamente personales. Su propia experiencia de vulnerabilidad había desarrollado una empatía que no sabía que poseía. «Hay algo más», dijo Lucía con una sonrisa misteriosa. «Tu madre quiere verte a las 11. Dice que tiene noticias sobre el proyecto de Guatemala». El proyecto guatemalteco había sido idea de Sebastián, pero había tomado forma gracias a la perspectiva única de Lucía. En lugar de simplemente expandir empresas vanguardia al mercado centroamericano con el modelo tradicional de extractivismo, habían diseñado un programa de colaboración directa
con cooperativas cafeteras locales. Lucía había proporcionado contactos en su región natal, conocimiento cultural que evitó errores costosos y una comprensión profunda de las necesidades reales de las comunidades rurales. No era caridad corporativa, sino un modelo de negocio sustentable que beneficiaba tanto a la empresa como a los productores locales. A las 11 en punto, Esperanza entró a la oficina con una energía que Sebastián no había visto en años. «Hijo, tengo noticias maravillosas sobre Guatemala». «¿Qué pasó?» «Las 3 cooperativas con las que estamos trabajando reportaron un aumento del 40% en sus ingresos desde que comenzamos el programa. Y lo mejor de todo, quieren expandir la asociación a 5 cooperativas más». Sebastián sintió una satisfacción profunda que no tenía nada que ver con los números en su cuenta bancaria. Ver cómo su empresa podía generar cambio positivo real en las comunidades era más gratificante que cualquier ganancia que hubiera obtenido con métodos tradicionales. ¿Y la calidad del café? Excepcional. Los compradores europeos están dispuestos a pagar un 20% más por nuestro café guatemalteco porque saben que viene de una cadena de suministro ética. Lucía había sido fundamental en establecer estas relaciones. Su credibilidad en las comunidades rurales, combinada con su comprensión de ambas culturas, había creado puentes que ningún consultor externo habría podido construir. «Hay algo más», continuó Esperanza, mirando directamente a Lucía. «Las cooperativas quieren que vayas a Guatemala el próximo mes para evaluar la expansión. Oficialmente, como representante de Empresas Vanguardia». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. No había regresado a Guatemala en 4 años. La perspectiva de volver, no como la joven que huyó de la pobreza, sino como una profesional respetada, representando a una empresa importante, era emocionalmente abrumadora. «¿Podrías hacer eso?», preguntó Sebastián suavemente. «Sé que sería difícil regresar». «Sería un honor», respondió Lucía. «Pero me gustaría pedirles un favor. Lo que necesites. ¿Podría Sebastián acompañarme? No solo como jefe, sino como socio en este proyecto. Creo que él necesita conocer Guatemala y Guatemala necesita conocerlo a él». Sebastián sintió una emoción extraña. En los últimos meses, su relación con Lucía había evolucionado de una dinámica patrón-empleada a algo mucho más complejo y genuino. Trabajaban juntos como socios naturales, él aportando experiencia empresarial y recursos, ella proporcionando intuición humana y conocimiento cultural. Pero la idea de viajar juntos a Guatemala representaba algo más significativo, un paso hacia un futuro compartido que ninguno de los dos había articulado explícitamente, pero que ambos sentían creciendo entre ellos. «Me parece una excelente idea», dijo Esperanza con una sonrisa conocedora. «Es hora de que mi hijo conozca las raíces del café que ha estado vendiendo toda su vida». Esa tarde, mientras caminaban por el Parque Lincoln durante el descanso obligatorio de Sebastián, Lucía le habló de su familia. «Miguel va a entrar a estudiar ingeniería agrónoma el próximo semestre. Dice que quiere regresar al pueblo para modernizar las técnicas de cultivo. Carmen sigue siendo la mejor de su clase y sueña con ser doctora. Debe estar muy orgullosa de ellos». «Estoy orgullosa, pero también nerviosa. Con los ingresos que tengo ahora, puedo mandarles más dinero, pero eso también significa más presión. ¿Qué pasa si no puedo mantener este trabajo? Si cometo algún error grave?» Sebastián se detuvo en medio del sendero. «Lucía, usted me salvó la vida. Transformó la cultura de nuestra empresa. Está construyendo puentes entre México y Guatemala que van a beneficiar a miles de familias. ¿En serio cree que va a cometer un error tan grave que todo eso deje de importar? A veces todavía me siento como la limpiadora tímida que llegó hace un año», admitió, «como si todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad». «¿Sabe qué me dijo mi cardiólogo en el último chequeo?», preguntó Sebastián. «Que mis niveles de estrés han bajado tanto que mi riesgo de enfermedad cardíaca se redujo significativamente. Todo porque usted me enseñó que la vida vale más que el trabajo». Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda, observando a las familias que jugaban en el parque. «¿Cree que somos muy diferentes?», preguntó Lucía de repente. «Hace un año habría dicho que sí»,
respondió Sebastián honestamente. Pero ahora creo que las diferencias superficiales importan menos que lo que compartimos. Ambos trabajamos duro por nuestras familias, ambos creemos en hacer lo correcto aunque sea difícil, y ambos hemos aprendido que cuidarnos mutuamente nos hace más fuertes. Y las diferencias no superficiales. Yo soy guatemalteca, usted mexicano-colombiano. Yo crecí en pobreza rural, usted en privilegio urbano. Yo envío dinero a mi familia para que sobrevivan. Usted maneja un imperio empresarial. Sebastián consideró sus palabras cuidadosamente. Las diferencias son reales, y no voy a fingir que no importan. Pero también creo que pueden ser fortalezas si las enfrentamos juntos. Usted conoce realidades que yo nunca he vivido. Yo tengo recursos que pueden amplificar su impacto. Usted me mantiene conectado con lo que realmente importa. Yo puedo ayudarla a alcanzar metas que tal vez parecían imposibles. ¿Y qué pasa cuando vayamos a Guatemala? ¿Cómo me van a ver en mi pueblo si llego con el jefe mexicano rico? Me van a ver como el hombre cuya vida salvó su hija, respondió Sebastián con una sonrisa, y como alguien que está genuinamente interesado en aprender y contribuir, no en extraer. Esa noche Lucía llamó a su madre para confirmar los planes del viaje. «Mija, ¿en serio tu jefe va a venir contigo?» «Sí, mamá. Es importante para el trabajo, pero también creo que es importante para nosotros». «¿Nosotros?», preguntó doña María con curiosidad maternal. «Mamá, yo creo que me estoy enamorando de él». El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. «¿Te trata bien, mija?» «Me trata como una igual, como una socia, como alguien cuya opinión valora genuinamente. ¿Y él siente lo mismo por ti?» «Creo que sí, pero es complicado. Somos de mundos muy diferentes. El amor verdadero no ve diferencias de clase, mija. Ve corazones que se complementan. Pero tienes que estar segura de que te ve a ti, no a la persona que lo salvó». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Lucía mientras se preparaba para dormir. La línea entre gratitud y amor genuino podía ser difícil de distinguir, especialmente cuando el punto de partida había sido una crisis médica. Pero cuando recordaba las conversaciones largas en la oficina, la manera en que él la escuchaba realmente, cómo habían construido juntos algo más grande que la suma de sus partes individuales, Lucía sentía que lo que crecía entre ellos era mucho más profundo que simple agradecimiento. La pregunta era si Sebastián sentía lo mismo, y si ambos tendrían el valor de explorarlo cuando estuvieran en Guatemala, lejos de la dinámica protectora de la oficina. El viaje revelaría no solo si su asociación profesional podía funcionar en el mundo real, sino si lo que habían construido juntos podía evolucionar hacia algo personal y duradero. Epílogo. Raíces y alas. Un año después del viaje a Guatemala, el aeropuerto de la Ciudad de México bullía con la actividad típica de un domingo por la tarde. Lucía revisó su boleto por tercera vez mientras esperaba en la sala de abordaje, una costumbre nerviosa que había desarrollado durante sus múltiples viajes entre México y Guatemala en los últimos 12 meses. ¿Lista para otra semana en Quetzaltenango?, preguntó Sebastián sentándose a su lado con 2 cafés humeantes. «Siempre», respondió ella, tomando el café guatemalteco que él había aprendido a preparar exactamente como a ella le gustaba. «Miguel está emocionado por mostrarte los nuevos invernaderos que construyeron con el financiamiento de la cooperativa». El proyecto guatemalteco se había convertido en el modelo de expansión internacional para empresas vanguardia. Lo que comenzó como una colaboración con 3 cooperativas, ahora incluía 12 comunidades rurales, empleaba directamente a más de 300 familias y había generado un aumento del 60% en los ingresos locales. Pero más importante que los números era el cambio cultural que había creado. Sebastián ya no era visto como el empresario mexicano que llegaba a extraer recursos, sino como el socio que había llegado de la mano de Lucía, dispuesto a aprender y a invertir en el desarrollo genuino de las comunidades. «Tu hermana me mandó mensaje», dijo Sebastián, mostrándole su teléfono. Carmen fue aceptada en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de orgullo. Carmen,
La niña de 14 años que había dejado 4 años atrás, ahora tenía 18 y estaba por cumplir su sueño de convertirse en doctora. «Todo gracias a que tú te arriesgaste por mí», dijo Sebastián suavemente. «Si no hubieras tenido el valor de dejar esa nota en mi escritorio, nada de esto habría sido posible». «Nosotros lo hicimos posible», corrigió Lucía. «Juntos». La relación entre ellos había evolucionado naturalmente durante el año anterior. El primer viaje a Guatemala había sido revelador. Ver a Sebastián interactuar con su familia, caminar por las fincas de café donde ella había trabajado de adolescente, dormir en la modesta casa de Doña María, había demostrado que su interés y respeto eran genuinos. Para la comunidad de Quetzaltenango, Sebastián no era el jefe rico de Lucía, sino el hombre que había llegado con humildad, que se había sentado en el suelo a aprender técnicas tradicionales de cultivo, que había llorado cuando Doña María le contó la historia de cómo Lucía había sacrificado su educación para cuidar a su abuelo. Pasajeros del vuelo 847 con destino a Guatemala. Favor de abordar por la puerta 12. Mientras caminaban hacia la puerta de abordaje, Sebastián tomó la mano de Lucía con naturalidad. Era un gesto que había comenzado durante sus caminatas por el parque y que ahora formaba parte de su vocabulario físico cotidiano. «¿Sabes qué me dijo tu madre la última vez que estuvimos allá?», preguntó mientras buscaban sus asientos en primera clase, un lujo que Sebastián había insistido en compartir con Lucía para estos viajes de trabajo. «¿Qué te dijo?» «Que al principio pensó que yo estaba contigo por gratitud, porque te habías salvado la vida, pero que después se dio cuenta de que tú también me habías salvado a mí de algo peor que la diabetes, de una vida sin propósito real». Lucía sonrió, recordando esa conversación. Su madre, con la sabiduría de quien había criado 3 hijos prácticamente sola, había observado la dinámica entre ellos durante semanas, antes de dar su bendición silenciosa. «¿Y tiene razón?», preguntó Lucía. «Completamente», respondió Sebastián. «Antes de conocerte, mi vida era trabajo, dinero, éxito, repetir. Ahora es trabajo significativo, relaciones genuinas, salud, familia, crecimiento personal. Es una vida completa». El avión despegó mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que se reflejaban en las ventanillas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Lucía mientras sobrevolaban las montañas mexicanas. «¿De qué podría arrepentirme? De haber complicado tu vida. Antes todo era simple. Trabajo, ganar dinero, repetir. Ahora tienes que manejar medicamentos, viajar constantemente a Guatemala, lidiar con una novia que viene de un mundo completamente diferente al tuyo». Sebastián se giró para mirarla directamente. «Lucía, ¿en serio crees que preferiría la simplicidad de estar muriendo lentamente de diabetes, sin diagnosticar, sin propósito real, sin ti? A veces me pregunto si no estarías mejor con alguien de tu mismo nivel social, que entienda tu mundo sin que tengas que explicar todo». «Mi mundo anterior era vacío», respondió él con honestidad. «Era exitoso pero estéril. Lo que hemos construido juntos es más rico y complejo, sí, pero también más real y significativo. No cambiaría esta complicación hermosa por toda la simplicidad del mundo». Durante el vuelo, trabajaron juntos en los reportes de las cooperativas, una rutina que habían perfeccionado durante el año anterior. Lucía revisaba los aspectos sociales y culturales. Sebastián analizaba los números financieros y las proyecciones de crecimiento. Sus fortalezas se complementaban naturalmente. Los ingresos de la cooperativa de San Miguel aumentaron un 25% este trimestre, observó Sebastián, porque finalmente convencimos a don Roberto de usar los nuevos métodos de secado, añadió Lucía. Su café ahora tiene la calidad suficiente para exportación directa. ¿Y los problemas con el transporte? Miguel y sus compañeros de ingeniería diseñaron un sistema de rutas compartidas que reduce los costos en un 30%. Van a presentarlo en la reunión del jueves. Era increíble cómo los hermanos de Lucía se habían convertido en parte integral del proyecto. Miguel, ahora estudiante de ingeniería agrónoma, dividía su tiempo entre la universidad y mejorar las técnicas de producción en las cooperativas. Carmen, aunque enfocada en sus estudios de medicina,
Había implementado programas de salud preventiva en las comunidades rurales. Tu familia es extraordinaria, dijo Sebastián. No más extraordinaria que cualquier familia que tenga oportunidades reales, respondió Lucía. La diferencia es que ahora las tienen. Cuando aterrizaron en Ciudad de Guatemala, doña María los esperaba en el aeropuerto con su sonrisa característica y una canasta de tamales caseros. A los 57 años, la madre de Lucía se había convertido en una figura maternal para Sebastián, tratándolo no como el jefe exitoso, sino como el hombre que había devuelto la esperanza a su hija. ¿Cómo está mi otro hijo?, le preguntó a Sebastián, abrazándolo con el cariño genuino que había desarrollado durante sus visitas regulares. Bien, doña María, los niveles de glucosa perfectos, comiendo a mis horas y durmiendo 8 horas como usted me ordenó. Durante el viaje en auto hacia Quetzaltenango, Lucía reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. Hace 2 años, era una limpiadora invisible enviando dinero desesperadamente para mantener a flote a su familia. Ahora era una profesional respetada, coordinando proyectos internacionales, con sus hermanos encaminados hacia carreras universitarias exitosas. Pero lo más importante era que había encontrado no solo estabilidad económica, sino también propósito y amor. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián notando su silencio. En cómo las crisis pueden ser bendiciones disfrazadas. Si tú no hubieras colapsado esa noche, si yo no hubiera tenido el valor de ayudarte, nada de esto habría pasado. ¿Crees en el destino? Creo en que las personas buenas se encuentran cuando más se necesitan, respondió Lucía. Y creo en que el amor verdadero es el que te hace mejor persona, no el que te facilita la vida. Esa noche, después de cenar con la familia extendida y revisar los avances de las cooperativas, Sebastián y Lucía caminaron por las calles empedradas del pueblo donde ella había crecido. ¿Sabes qué me gusta más de venir aquí?, preguntó Sebastián. ¿Qué? Que aquí me conocieron después de que tú me cambiaras. No tienen que comparar al hombre que era antes con el que soy ahora. Para ellos, siempre he sido la versión de mí mismo que tú ayudaste a crear. No te cambié, lo corrigió Lucía. Solo te ayudé a encontrar quién ya eras por dentro. Se detuvieron frente a la pequeña clínica, donde el abuelo de Lucía había recibido su diagnóstico tardío de diabetes. Sebastián había financiado la modernización del lugar durante su segunda visita, asegurándose de que tuviera el equipo necesario para diagnósticos tempranos. ¿Crees que tu abuelo estaría orgulloso?, preguntó. Creo que estaría sorprendido de que su enfermedad terminara salvando tantas vidas, respondió Lucía. La tuya, directamente, y todas las que se van a salvar en esta clínica. Mientras regresaban a la casa de doña María, ambos sabían que la semana siguiente sería intensa. Reuniones con las cooperativas, evaluación de nuevos proyectos, negociaciones, con exportadores internacionales. Pero también sabían que enfrentarían cada desafío juntos, combinando sus fortalezas complementarias. Al final de la semana, mientras empacaban para regresar a México, Sebastián le entregó a Lucía una pequeña caja. «No es lo que piensas», dijo rápidamente al ver su expresión de sorpresa. «Es algo práctico. Dentro había un medidor de glucosa idéntico al suyo. Para que sepas que siempre cuidaré mi salud», dijo sonriendo. «Y para recordarte que tú me enseñaste que cuidarnos mutuamente nos hace más fuertes». Lucía sonrió, tomando el medidor. «Y yo siempre seré honesta contigo, aunque duela», respondió recordando la promesa que se habían hecho durante su primer viaje juntos. Era una declaración más poderosa que cualquier propuesta romántica tradicional. Era el reconocimiento de que habían construido algo sólido, basado en respeto mutuo, crecimiento personal y compromiso genuino con enfrentar juntos los desafíos reales de la vida. En el aeropuerto, mientras esperaban el vuelo de regreso, Lucía recibió una llamada de la oficina en México. «Es Sandra del Departamento de Contabilidad», le explicó a Sebastián después de colgar. «Detectó síntomas de estrés severo en 2 empleados nuevos y quiere implementar el protocolo de intervención temprana que desarrollamos». «¿Ves?», dijo Sebastián. «Tu legado se está expandiendo. No solo salvaste mi vida, sino que creaste un sistema para salvar muchas más».
Mientras el avión se elevaba sobre las montañas guatemaltecas, Lucía miró hacia abajo, viendo las fincas de café donde había trabajado de adolescente, las comunidades que ahora prosperaban gracias al proyecto que habían construido juntos, y el pueblo donde su familia finalmente tenía esperanza en el futuro. Luego miró hacia adelante, hacia México, hacia la oficina donde seguiría desarrollando programas de bienestar laboral, hacia los nuevos proyectos internacionales que estaban planeando, hacia una vida que había construido paso a paso, decisión valiente por decisión valiente. Y finalmente miró a su lado, hacia Sebastián, quien revisaba su glucosa con la disciplina que había mantenido durante más de un año, quien había transformado no solo su salud, sino su forma de entender el éxito y las relaciones humanas. Habían encontrado un equilibrio donde ambos seguían creciendo individual y profesionalmente, construyendo una relación sólida basada en el respeto, la comunicación honesta y el compromiso con enfrentar juntos los desafíos reales de la vida. No era un final de cuento de hadas donde todos los problemas desaparecían mágicamente. Seguían enfrentando diferencias culturales ocasionales, la complejidad de mantener dos carreras exigentes y los desafíos normales de cualquier relación entre dos personas de trasfondos diferentes. Pero habían aprendido que el amor verdadero no elimina los problemas, sino que los enfrenta con honestidad, valentía y apoyo mutuo. La última imagen los mostraba trabajando lado a lado en el avión, él explicándole los reportes financieros en términos simples, ella enseñándole frases en dialecto maya que había aprendido de los productores más ancianos. Habían encontrado algo más valioso que la perfección romántica. Habían encontrado una sociedad genuina, construida sobre cimientos sólidos de respeto mutuo, crecimiento personal y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier crisis que la vida les presentara. Porque al final, Lucía no solo había detectado los síntomas que todos pasaron por alto y salvado la vida del CEO millonario, había salvado su propia vida en el proceso, y juntos habían construido algo hermoso y duradero sobre las ruinas de lo que ambos habían sido antes de encontrarse. ¿Qué te pareció la historia de Lucía y Sebastián? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.